¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Y justo hoy, en el segmento de hoy, preparamos información sobre las elecciones en la Ciudad de México en un momento en el que se destapa la caja de Pandora, porque resulta que Omar García Harfuch dijo: yo también quiero ser precandidato a la gubernatura, pero ya lo dice formalmente. Pues bien, en Ciudad de México, Morena tiene 4 desafíos esenciales que involucran tanto los comicios federales como locales. El domingo 2 de junio del 2024, Morena tiene que superar varias pruebas. 1. Retener el gobierno de la Ciudad de México y respaldar con ese triunfo las aspiraciones de su candidata presidencial. 2. Recuperar la mayoría de las alcaldías, de las cuales actualmente solo tiene 7 de 16, pues 9 están en manos de la oposición. 3. Ganar la mayoría simple y la mayoría calificada en el Congreso de la Ciudad de México. 4. Obtener la mayor cantidad posible de las 22 diputaciones federales de mayoría relativa que se disputan en la capital del país y, en consecuencia, el mayor número posible de las 40 diputaciones de representación proporcional que se repartirán en la 4ª circunscripción electoral, en la cual la Ciudad de México es el principal eje político. Todo eso son los desafíos básicos que tendrá Morena el próximo año. La Ciudad de México, en el espacio de las elecciones locales, además de presidente de la República, senadores y diputados federales, también va a elegir al nuevo jefe de gobierno de la Ciudad de México. Va a elegir 16 alcaldes, 160 concejales. Los concejales en la Ciudad de México son el equivalente a los regidores en los ayuntamientos del resto del país, pero como acá se llaman alcaldías, a los regidores les pusieron concejales y así se denominan. También se van a elegir 33 diputaciones de mayoría relativa y 33 diputaciones de representación proporcional. Esto en el ámbito estrictamente local de la Ciudad de México, porque no pierda usted de vista que en lo federal, en la contienda federal, solamente se eligen 22 diputados de mayoría relativa, pero en lo local, para el Congreso de la Ciudad de México, se eligen 33 diputados de mayoría relativa y 33 diputados de representación proporcional. La Ciudad de México, como usted lo sabe y todos lo sabemos, aporta un porcentaje altísimo a la riqueza que generamos en el país, al Producto Interno Bruto de México. Aporta simple y sencillamente el 15.8% del total de la riqueza que generamos todos los mexicanos. Y también lo sabe usted, la Ciudad de México es la segunda entidad federativa más importante de la República por el número de habitantes y de potenciales votantes que tiene. Con respecto a la lista nominal con corte al jueves 31 de agosto del 2023, la Ciudad de México tendría en este momento alrededor de 7.813.340 votantes potenciales. Y la población de la Ciudad de México es en este momento, de acuerdo con el INEGI, 9.209.944 habitantes. ¿Qué más va a suceder en la Ciudad de México? Bueno, pues la ventaja de Morena en la Ciudad de México radica en que gobierna las 2 alcaldías más grandes de la capital del país, es decir, las dos entidades más grandes de la Ciudad de México, que son Iztapalapa y Gustavo Amadero, los gobierna el partido Morena.
Estas dos alcaldías tienen la singularidad de que son las únicas de las 16 alcaldías de la Ciudad de México que rebasan el 1,000,000 de votos potenciales y que inclusive tienen más sufragios o rivalizan en el terreno electoral con por lo menos 6 estados de la República. Estamos viendo en pantalla cuáles son las alcaldías que administra el partido Morena. Gustavo Amadero, que tiene una lista nominal de electores hasta el 31 de julio pasado de 1,039,986 potenciales votantes. Y otra alcaldía muy grande, la de Iztapalapa, la que administra Clara Marina Brugada Morales, tiene 1,498,922 potenciales votantes. Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco son las alcaldías que administra en este momento Morena y representan, fíjese usted, este es un dato duro, representan el 52.12% de la lista nominal de la Ciudad de México, es decir, de los potenciales votantes que hay en la ciudad capital. Y por el otro lado, en la gráfica número 6, vemos cuáles son las alcaldías que tiene la oposición. Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán y Miguel Hidalgo están en poder del Partido Acción Nacional. Si usted observa con cuidado donde vemos la lista nominal de electores, se dará cuenta de que la alcaldía más poblada que gobierna el PAN es Álvaro Obregón, donde gobierna Lía Limón García y tiene apenas 607,809 votantes potenciales. Pero esa es la más grande que administra el PAN en la capital del país. El Partido de la Revolución Democrática, ve usted esa franja amarilla, administra la alcaldía Cuauhtémoc y la alcaldía Tlalpan. En Cuauhtémoc está, ya sabe usted, Sandra Chantal Cuevas Nieves y en Tlalpan está Alfa González Magallanes. La alcaldía de Tlalpan es la más poblada que administra el Partido de la Revolución Democrática con 564,461 votantes potenciales, y las dos más pequeñitas de la capital del país, la alcaldía Magdalena Contreras y la alcaldía Coajimalpa de Morelos, son las más pequeñas en la Ciudad de México. Magdalena Contreras tiene 208,088 votantes potenciales y Coajimalpa de Morelos tiene apenas 182,818 votantes potenciales. Es decir, en promedio tienen menos población que la mayoría de los distritos electorales del país. Pero vea usted el dato comparativo, que es muy importante. Usted recuerda que en la gráfica número 5 decíamos que la lista nominal de Gustavo Amadero representaba 1,039,986 votantes potenciales y que en Iztapalapa había 1,498,922 votantes potenciales. Si nos vamos a la gráfica número 7, veremos que las dos alcaldías de la Ciudad de México que acabamos de mencionar tienen igual o más votantes que 6 estados de la República. Y ahí tiene usted los ejemplos. Por ejemplo, se equiparan, una de ellas se equipara, la de Gustavo Amadero, por ejemplo, se equipara en votos con el estado de Aguascalientes, porque tiene Aguascalientes 1,063,541 votantes. Pero de ahí en adelante, esas dos delegaciones, Gustavo Amadero y la delegación Iztapalapa, tienen más votos potenciales que todo el estado de Tlaxcala completo. Tlaxcala, Nayarit, Campeche, Baja California Sur y Colima, como lo vemos en pantalla, tienen menos votantes que esas dos delegaciones de esas dos alcaldías de la Ciudad de México, que son gobernadas por Morena y donde radica la fortaleza electoral del partido mayoritario en su pretensión de retener el gobierno de la Ciudad de México. Aunque Morena tiene la supremacía en el Congreso de la Ciudad de México, su mayoría es precaria. Mientras que con respecto a los diputados federales, Morena tiene 18 de los 52 legisladores que se distribuyeron en la Ciudad de México en los comicios del 2021, entre los 7 partidos con registro nacional. O sea, de los 52 legisladores federales que hay en la Ciudad de México, 18 son de Morena.
En la cuarta circunscripción electoral en la cual está ubicada la Ciudad de México, usted sabe que hay 5 regiones electorales en el país, porque en cada una de esas 5 regiones electorales se distribuyen, con base en la votación, se distribuyen 40 diputaciones de representación proporcional. 40 en cada una de las 5 regiones que se llaman circunscripciones y son 200 diputaciones de representación proporcional en total. Bueno, pues la Ciudad de México es el eje de 5 entidades federativas que integran la cuarta circunscripción plurinominal. Y todas, escuche usted bien, todas esas 5 entidades federativas están gobernadas por Morena. Me refiero a la Ciudad de México, por supuesto, al estado de Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala. Morena podría llevarse la mayoría de las 95 diputaciones federales que estarán en disputa en esta cuarta región electoral, 55 diputaciones de mayoría relativa y 40 de representación proporcional en esta región electoral número 4, donde Morena es el eje principal y la principal potencia. En la gráfica número 9 vemos, por ejemplo, cuáles son los partidos que tienen diputados en el Congreso de la Ciudad de México, así se llama el Congreso de la Ciudad de México. Usted ve que Morena tiene 29, que Acción Nacional tiene 14, el PRI tiene 8, el PRD 4, hay 3 diputados que se declaran sin partido, 2 de la Asociación Parlamentaria Ciudadana, 2 de la Asociación Parlamentaria de Mujeres Demócratas, 2 del Partido del Trabajo y 2 del Partido Verde. Es decir, Morena con sus aliados sumaría directamente 29, 30, 31, 32, 33 votos, tendría la mayoría simple, apenitas la mayoría simple, 33 de 66, pero no alcanza la mayoría calificada en el Congreso de la Ciudad de México, y ese es uno de los desafíos que tendrá en los comicios del 2024. Si nos vamos a revisar en la lámina número 10, ¿cuáles son los diputados federales por partido en la Ciudad de México, los que son de la Ciudad de México y que ganaron diputaciones federales, bien sea que hayan ganado alguna de las 22 diputaciones de mayoría relativa o hayan ganado diputaciones de representación proporcional en la cuarta circunscripción? En este caso, por ejemplo, Morena tiene 18 diputados federales, el PAN tiene 13, el PRI tiene 8, el PT, Partido del Trabajo, tiene 5, 2 de Movimiento Ciudadano, 4 del Partido de la Revolución Democrática y 2 del Partido Verde. 24 de estos diputados que hay en la Ciudad de México, 24 de los 52 son de mayoría relativa y 28 son de representación proporcional. Todos los de representación proporcional de esta cuarta región electoral, donde le decíamos que Morena prácticamente domina el escenario. Si vemos la gráfica número 11, usted va a ver qué abrumadora mayoría tiene Morena en esta cuarta circunscripción electoral, en esta cuarta región electoral de la República. Morena gobierna la Ciudad de México, que tiene una lista nominal de electores de 7.825.000 votantes. Morena gobierna Guerrero, que tiene 2.627.000 votantes potenciales. Gobierna Morelos, que tiene 1,5 millones de votantes potenciales. Puebla, que es uno de los estados grandes de la República, tiene 4.871.000 votantes potenciales. Y Tlaxcala, que es un estado pequeño, tiene nada más 1.011.000 votantes potenciales. Pero sumando los votantes potenciales en esta cuarta circunscripción, observamos que tendría en promedio unos 17 millones, casi 18 millones de votantes potenciales, que representan el 18.62% de los votantes de toda la República. Pero aquí lo que es interesante observar es lo siguiente, que esta circunscripción la domina de manera aplastante el partido Morena. Entonces, por eso el triunfo en la Ciudad de México para Morena es clave, porque estará disputando 22 diputados de mayoría relativa en los distritos uninominales que hay en la Ciudad de México, pero junto con los morenistas de Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala, tratarían de llevarse la mayor cantidad de los 40 diputados de representación proporcional y, por supuesto, también la mayoría de los 55 diputados de mayoría relativa. Usted puede ver, por ejemplo, que Puebla tiene 16 distritos electorales donde se disputan 16 diputaciones de mayoría.
hay 9 diputaciones de mayoría en Guerrero, 5 en Morelos y 3 en Tlaxcala. Entonces, al observar esta situación nos damos cuenta de la gran relevancia que tiene la Ciudad de México, no solo con respecto a las 16 alcaldías que van a estar disputándose, sino también a los 95 diputados, entre diputados de mayoría y diputados de representación proporcional, que van a girar en torno a la fuerza electoral que tenga o no tenga la Ciudad de México. En las más recientes mediciones que se han hecho en Ciudad de México, los candidatos de Morena son los que están mejor posicionados. En particular, el exsecretario de Seguridad, Omar García Harfuch, que hoy se destapó como precandidato al gobierno de la Ciudad de México, y por supuesto la alcaldesa de Iztapalapa, la alcaldía más grande de la Ciudad de México, la gobierna Clara Brugada. Ella es la alcaldesa de Iztapalapa y ella también aparece en una posición muy fuerte. Así rapidito, mire, ENCOL publicó el 14 de agosto su última exploración con respecto a las elecciones en la Ciudad de México, y usted ve en la gráfica número 13 que Omar García Harfuch le ganaría con 53% contra 39% al más perfilado para ser candidato de PAN PRI PRD, que sería en este caso Santiago Taboada. Y si MC postulara a Salomón Chertovisky, como también es muy previsible, tendría nada más el 8%. O sea, sería una victoria clarísima de Omar García Harfuch. Pero si el juego lo hiciéramos poniendo a Clara Brugada como candidata de Morena, PT, Partido Verde, nos damos cuenta que también sacaría un 52% contra un 40% de Santiago Taboada y un 8% de Salomón Chertovisky de Movimiento Ciudadano. Y algo más, mire, por ejemplo, en la gráfica número 15, usted ve que Omar García Harfuch es el aspirante a la candidatura que tiene mejor imagen o muy buena imagen entre la gente de la capital del país, porque tiene un 66% de opiniones muy buenas y buenas. Y en segundo lugar está Clara Brugada con el 59% de opiniones buenas. Y en tercero aparece ahí Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena, que no ha dicho que esté dispuesto a ir, pero que yo creo que después de ver los números de Omar García Harfuch y de Clara Brugada, a lo mejor se baja de una contienda en la que no se ha subido, pero que todo el mundo lo pone como potencial. Y cerramos con esta gráfica, la número 16 de Massive Caller, donde pone también, por ejemplo, que Omar García Harfuch le ganaría a Santiago Taboada 42-34, que Clara Brugada derrotaría a Santiago Taboada 41 contra 36, que Clara también le ganaría a Adrián Rubalcaba en caso de que él fuera el candidato 40 contra 32, y que Omar García derrotaría a Adrián Rubalcaba si lo hiciera candidato 43 contra 31. Este es hasta este momento el panorama en la Ciudad de México, lo que se va a elegir el 2 de junio y las posibilidades que hasta ahora observamos en cuanto a la fortaleza de los partidos que estarán en la contienda. Gracias por acompañarnos en Puntos y Comas. Mañana por aquí nos encontraremos. Por lo pronto, descansen.